Can Yaman lo hizo de nuevo. Soltó la sopa sobre lo de Demet Özdemir y sus disculpas. Créeme, esto es más intenso de lo que parece y todos estamos pegados a la pantalla. Hace unos días, zas. Can Yaman decide romper ese silencio que tenía guardado bajo 7 llaves. ¿Y por qué ahora? Pues, para ser honestos, la presión mediática después de todo el rollo que hubo entre él y Demet Özdemir era brutal. Y el actor, que sabe perfectamente cómo manejar los focos, ha hablado. Pero no de cualquier manera, no. Ha sido directo al grano, y ha soltado unas disculpas que, bueno, dan para mucho. Muchos pensaban que lo de ellos era un cuento de hadas, ¿verdad? La pareja de moda, los reyes de las teleseries turcas. Pero todos sabemos que detrás de las cámaras, la cosa a veces se pone turbia. Y sí, al final, terminaron mal. Muy mal. Hubo palabras, hubo silencio y sobre todo, hubo mucha especulación. Que si celos, que si agendas incompatibles, que sí, de todo. Lo que yo creo que está pasando ahora es que Can se ha dado cuenta de que la imagen pública es un arma de doble filo. Y tras el terremoto que supuso su separación y las indirectas que volaron, ha decidido que ya era hora de poner algo de orden. Sus disculpas no son un simple perdónalo todo, no. Son unas disculpas meditadas, que dejan entrever que sí, que hubo un error por su parte. Pero ojo, también deja caer que la situación fue compleja. No se pone él solo toda la culpa para nada. Para ser honestos, cuando uno rompe una relación, rara vez es por una sola persona. Siempre hay dos partes. Y en este caso con dos figuras públicas tan potentes, pues imagínate. Lo que yo sospecho es que estas disculpas son su manera de cerrar un capítulo, de intentar limpiar un poco su nombre, y quién sabe, a lo mejor hasta demostrarle a Demet que él también ha aprendido de sus errores. ¿Será que todavía le queda algo de cariño o es solo una estrategia para calmar las aguas y poder seguir con su carrera sin ese San Benito? Lo interesante de sus palabras es que no son genéricas. Él menciona directamente el dolor que pudo haber causado. Eso es fuerte. Significa que sí, que ha reconocido que hubo un daño. Y eso, para alguien que ha estado en el ojo del huracán, es un paso importante. Pero, ¿es suficiente? ¿Cree Demet Özdemir que sus disculpas son sinceras? Esa es la gran pregunta. Porque por mucho que él diga ahora, la imagen que ha quedado es la de un actor un poco, digamos, impulsivo. Y las acciones, al final, hablan más que las palabras, ¿no creéis? Y ahí es donde entra el salseo bueno. ¿Qué significa esto para el futuro? ¿Van a volver a ser amigos? ¿Existe una mínima posibilidad de reconciliación romántica? Mucha gente está diciendo que esto es solo para generar más noticias, para que se hable de él, sobre todo ahora que se está haciendo un nombre fuera de Turquía. Y no les falta razón, porque Can sabe cómo generar titulares. ¿Pero podría haber algo más detrás? ¿Una genuina necesidad de pedir perdón? Yo por mi parte creo que estas disculpas son un movimiento inteligente por su parte. Le quita peso de encima, le da un aura de madurez, y sobre todo, le permite volver a la palestra sin que la sombra de su separación con Demet sea lo único que se vea. Pero la verdad completa, solo la saben ellos dos. Y nosotros aquí especulando, analizando cada palabra. Así que para terminar, la pregunta del millón, ¿creéis que estas disculpas de Can Yaman son sinceras y un intento real de reparar el daño, o es más bien una jugada maestra para su imagen pública y futura carrera?